Fui estudiante del colegio vocacional por muchos años y también educadora. Yo ingresé a séptimo año en el año 1969. Sí, podían haber unos 300, de 300 a 500. Las aulas estaban ubicadas más que todo en el segundo piso. En la parte de abajo funcionaban los talleres y la parte administrativa. La oficina de orientación quedaba allá al final. Y esta área era el aula de dibujo técnico. Tiene unos murales preciosos. Los de talleres que recibían la materia de dibujo técnico, entonces venían acá porque tenían unas mesas especiales y se inspiraban, me imagino, en los murales que habían ahí. Sí me acuerdo que matemática estaba abajo y que estudios sociales era la que estaba aquí al final. Por aquí daba ciencias y español, inglés, toda la parte académica. Eran los profesores quienes tenían su espacio fijo y los estudiantes andábamos rotando. El uniforme inicial del vocacional era una enagua gris con blusa blanca, zapatos mocasín y medias blancas. Después, ya cuando yo ingresé a séptimo año, lo cambiaron por la enagua, era un gris muy oscuro, casi negro. Era básicamente una enagua negra de paletones con blusa blanca, igual mocasín, una fajita negra, medias blancas. El colegio cuando inició, de acuerdo a la historia, tenía el taller de precisión, electricidad, alta costura, secretariado, ebanistería, automotriz, se llamaba mecánica en aquel entonces. Esas fueron las primeras especialidades con que se inició. Cuando yo ingresé estaban prácticamente los mismos, pero ya existía la especialidad de contabilidad también. Recuerdo que entraba uno a las 7 de la mañana y podía salir al mediodía, o entraba al mediodía y salía a las 2, 3 de la tarde. Existía una soda aquí debajo, justamente donde está este aparato que no sé qué es. Es un ascensor. Justamente ahí había una soda. No existía la puerta, eran unos portones que eran como resorte, así como de hecho en los recreos donde se iba uno era al parque a juntar mangos. Y cuando los muchachos estaban en sexto año, la despedida era agarrarlos y tirarlos en la pileta del centro del parque. Sí, había una costumbre muy bonita que era el 11 de abril, era fantástico, entonces siempre se hacía un baile el 11 de abril. Y era famoso, sí, era famoso ese baile el 11 de abril. Abajo se ponían una tarima, ahí estaba el conjunto, porque antes era conjunto, no eran ni discomóvil ni nada de esas cosas. Entonces abajo en la discomóvil se bailaba en la explanada y arriba se venían las parejillas a bailar. Había que hacer examen de admisión. Entonces cuando el colegio abrió sus puertas por primera vez y se anunció con bombas y platillos de que iba a haber un colegio vocacional y que se anunciaron las especialidades que anteriormente le mencioné, se citaron a las personas que tenían interés en la gota de leche que existía antes, que es donde hoy es el parqueo de la Cruz Roja, que era parte del Patronato Nacional de la Infancia. Y entonces la gente interesada iba ahí, se enlistaba, los llamaban para hacerles un examen de admisión y si ganaban el examen se matriculaban y si no, pues no. Estuvo desde 1960 hasta el año 1975. Ya a partir del 76 empezó en Canoas. La dirección era abajo, entrando nomás donde están los guardas.
ahí a mano izquierda, subiendo las graditas, ahí era la dirección. Al lado atrás quedaba la cárcel. Y entonces, normalmente uno muy curioso, ¿verdad? Se subía aquí por estas graditas, se subía a la azotea para ver a los reos. Entonces ellos le pedían a uno cosas. Entonces normalmente uno iba y les tiraba monedas o les tiraba revistas. A ellos les gustaba que les tiraran revistas y eran muy felices. Más de uno se escapó también por la azotea. Cuando los veía uno era por los techos. Que le conté el de matemática, Roberto Arias, él era demasiado estricto. Y como le llamaban los chiquillos, era el tronador, se los sonaba a todos, así como... Pero nadie lo quería, la verdad que nadie lo quería, porque era bravo. Fue un tiempo maravilloso, bello, era tan lindo, que se enamoraba uno, ¿verdad? Y yo les voy a contar, sí, una anécdota. Yo recibía matemática allá en aquella aula y las ventanas eran totalmente así grandes, ¿verdad? Y no tenían vidrios ni nada, era totalmente descubierto, ¿verdad? Y yo estaba en séptimo y uno, le empiezan las hormonas a funcionar, ¿verdad? Y yo, no, lo que menos me interesaba a mí era matemática, era con don Rodrigo Morera, era lo que menos me interesaba. Yo estaba en la ventana así, viendo a ver cuál muchacho me gustaba. A ver, y así pasé en las clases de matemática. Como resultado, me quedé. Todos los exámenes de matemática era un 2.70, porque antes era del 1 al 10. Y todos los exámenes eran un 2.70, nunca bajé. Yo no sé si era que don Rodrigo ya me tenía el ojo puesto y ni siquiera lo revisaba y me ponía un 2.70, no sé por qué. Antes de ir a convocatoria, hacía un examen final, como el salvatandas, ¿verdad? Y ahí vienen que me lo gané, me lo pasé. En sus inicios el CIPET, y cuando se fue el Jesús Ocaña, ¿verdad? El edificio quedó solito, digámoslo así, como abandonado y una serie de situaciones. Entonces vino la Misión Técnica Española y hizo un convenio con el gobierno de Costa Rica y decidieron que ellos iban a venir a dar las carreras técnicas a Costa Rica, ¿verdad? Que en un principio comenzó como capacitación. Y dentro del convenio que se firmó, el gobierno decidió que se usara este edificio. Entonces la municipalidad le dio por 100 años el edificio al CIPET. Después tuvimos otras cosas que ahora le cuento. Entonces, la misma Misión Técnica Española se encargó de reestructurar nuevamente esta institución y de hacerla prácticamente como la tenemos ahora, ¿verdad? Le cambiaron techos, maderas, hicieron una serie de cosas y luego, ya cuando se terminó todo, vino el rey de España, Juan Carlos, a inaugurar el centro a Costa Rica. Y el CIPET comenzó a funcionar con expertos españoles. Ellos fueron los que vinieron, interesantísimo, porque montaron unos programas por competencias desde aquella época, ¿verdad? Que la competencia hasta ahora se está manifestando por aquí en ese sentido, pero los programas de ellos estaban por competencias. Y entonces abrieron carreras agropecuarias, luego se abrieron carreras industriales, y se abrieron carreras, lo que llamábamos sociales, como familiar y social, y industria del vestido y todas ellas. Pero en un principio venían a la institución, porque se seleccionaban a través de educación técnica. Prácticamente venían los profesores de las zonas rurales y venían aquí sábado y domingo. Al tener que estar aquí y venir de zonas alejadas, entonces esta institución tenía un sector de habitaciones que estaba separada para los hombres y para las mujeres en eso. Yo trabajaba en el Colegio 27 de Abril de Santa Cruz de Guanacaste como profesora de español y vivía aquí, pasaba todos los días por aquí y venía al parque y de todo, pero yo no sabía qué era lo que se hacía aquí. Entonces, estando en Guanacaste,
me di cuenta que mis compañeros venían al CIPET. Y yo dije, ¿y qué van a hacer ustedes? Y me dice, nos estamos formando en el CIPET. Ahí nos están dando el título de profesor. ¿Ves? Qué interesante. Entonces un día me vine hacia acá, entré al CIPET y me encontré que la directora era Nora Lizano. Y ya entonces me dijo Nora, mira, cualquier cosa, te llamo, te doy clases, porque antes era así, los profesores se nombraban porque se conocía uno y una serie de cosas. Y gracias a eso entré como profesora a esta institución. Entonces, durante muchos años di el curso de expresión oral, expresión escrita, y revisaba con un compañero del Ministerio de Educación las tesinas, porque ellos se hacía tesina aquí. Entonces colaboré. Años después tuve la suerte que quedó la plaza del departamento de docencia y la concursé. Y estuve durante 19 años en esa institución como directora de docencia en ese sentido. Y en ese irse de la misión técnica española, esta institución, ¿verdad?, el antiguo CIPET, llegó a tener 33 carreras. Porque, por ejemplo, aquí en esta planta alta lo que teníamos eran aulas. Sí, y luego, allá al final, lo que teníamos era una aula especializada para la práctica docente, cuando los hacían simulaciones de lecciones, y entonces ahí había equipo, cámaras y todo, era como una aula tecnológica en ese sentido. Y bueno, hicimos una soba más grande que la que tenía el Boca y se construyó un comedor. Y toda esta zona del pasillo de la planta baja se convirtió en comedor. Y se hizo un aula a la par, que era el aula donde teníamos las máquinas de coser. Donde ahora se estaba construyendo el aula para lectura y todo ahí, nosotros lo que teníamos era un taller del área de electrotecnia. Bueno, y de este lado, en la planta alta, estaba toda la administración del centro, la directora, asesores, tenían un aula bastante grande porque ahí se reunía el consejo técnico de la institución, porque teníamos un consejo técnico. En la primera aula de Caminos de Libertad, ese era el departamento de docencia, también ahí había asesores, coordinadores, y luego teníamos la imprenta. El CIPET tuvo una imprenta muy importante porque todos los textos que se utilizaban en las carreras se producían aquí. Yo te explicaba que cuando vino el terremoto de Alajuela tuvimos que reacomodarnos en esta institución para recibir la Corte y al Ministerio de Cultura. Entonces nos tuvimos que encoger para darles campo a ellos. O sea, éramos chiquititos porque el centro llegó a tener, por ejemplo, aquí en el centro más de 500 alumnos que venían los fines de semana. Y después abrimos sedes en todo el país, bueno, el CIPET, ya no en el edificio. Entonces, podíamos tener 2.000 estudiantes, llegamos a tener 2.000 estudiantes, pero la práctica docente, que era el último curso para graduarse de profesores, todos los estudiantes, indistintamente del país, de la zona del país donde estaban, venían a hacer la práctica aquí. Entonces, viera qué interesante, qué bonito, porque venían en busetas desde Guanacaste y pasaban un sábado completo aquí y había que readecuar los cursos para tenerlos a ellos dentro de la institución. Además, se prestaban las aulas a la comunidad para que hiciera cosas, al Banco Nacional, a la Dirección Regional, inclusive aquí de Educación, y entonces nunca estaban vacías. Siempre estaban llenas con otras actividades importantes de la comunidad inclusive. Nosotros estábamos aquí muy contentos y vino un proceso político, llamémoslo así, no le voy a poner el nombre, que dijo que esto era despectivamente, que esto era un dormitorio y que esto no podía seguir así, que tenía que ser parte del museo, ¿verdad? Entonces, bien, comenzamos una lucha ante la Asamblea Legislativa y cosas van, porque nosotros no teníamos dinero para trasladarnos a otro lugar. Y entonces cuando nos avisaron que la directora del Jesús Ocaña, porque como esto le perteneció al Jesús Ocaña, firmó un documento entregando el edificio
del diputado, que era Papo, pues nos dijo que teníamos que desalojar. No sabemos sinceramente qué fue, como dicen los chiquitos, el trinquete que se hizo ahí, ¿verdad? En esa situación. Y ya tuvimos que irnos, pero gracias a Dios Mario Calderón, que era diputado por Alajuela, vino y nos dijo: mire, muchachos, están las instalaciones que eran los albergues de Jupema y de la APSE y de todo el magisterio, pero se lo dejaron después solamente a una institución y no pudieron con el proceso. Entonces dice: ¿por qué no pasamos la institución para allá? Y ya ahí sí, ¿cuánto vale? ¿Verdad? Era el lío, ¿cuánto vale? Y ahorramos y luego adquirimos un préstamo y compramos las instalaciones que están en este momento allá por el Colegio de Licenciados y nos pasamos. Allá inclusive cumplimos los 30 años del centro del CIPET. Y yo, por ejemplo, me fui de aquí después de muchos años de estar trabajando y caminar por estas instalaciones por todo lado. Y cuando vine a la junta del Boca, para mí fue del museo fue sobreconvulso, ¿verdad? Yo sentí una cosa tan extraña cuando ingresé aquí, porque venía representando la UTN a la junta administrativa, y yo decía: pero ¿cómo voy a entrar aquí si de aquí me echaron? Era un taller industrial. Aquí estaba electrotecnia. Yo me acuerdo, y cuando estaba en el Boca. Y también estaba electrónica en el mismo taller. Y cuando era el Boca, Precisión quedaba allá de aquel lado, y electrotecnia, los talleres dos. quedaban allá. Después aquí nos pasamos aulas. Aquí porque había mayor espacio en ese sentido. Y luego, esto, por ejemplo, eran cubículos de oficinas chiquititos, donde estaban los asesores, igual donde está ubicado este centro de información, que es de este edificio. En este momento era la biblioteca del CIPET. Del CIPET, ¿verdad? Que estaba en toda esta zona. Y después, aquí teníamos cubículos de oficinas. ¿Ustedes qué tenían el Boca? En el Boca quedaba, esto era aulas. Eran aulas. Sí. Mentira. Era la biblioteca. Siempre fue la biblioteca. En el tiempo del vocacional, esto era la asistencia administrativa. No. Aquí venía uno a motivar las ausencias y a pedir los permisos. No, aquí era en el CIPET, esto era la tesorería. Ahí se manejaba toda la plata. Ok, ¿qué había aquí en el Boca? Era la dirección. Por dicha que veníamos solo a contar chistes con el director. Bueno, cuando fue CIPET, era la dirección del departamento de docencia. Aquí trabajaba yo. Y luego, aquí el CIPET tenía su propia imprenta. Producía todos los textos. Yo me acuerdo, porque cuando yo fui estudiante veníamos aquí a comprar las impresiones, pero cuando estuve en el Boca como estudiante, este era el taller de precisión y el taller de mecánica. Esto eran aulas y laboratorios. Aquí era un aula de matemáticas. Es más, cuando Helen estuvo no había laboratorios de cómputo. No existían las computadoras. Qué pena. Sí. Esta es la ventana que les conté anteriormente en la anécdota, cuando en vez de estar poniendo atención al profesor de matemática, estaba poniendo atención a mis sueños de enamorada y me quedé.